Pues le doy gracias a Dios y vamos a empezar con una oración. Y por la oportunidad, también le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de exponer su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, que cada viernes, cada miércoles, cada lunes, Señor, tú tienes palabra de vida para cada una de nosotras. Gracias, Padre, porque cuando está en tu palabra es porque tú quieres, Señor, que nosotros la pongamos en práctica y vivirla diariamente. Abre nuestros ojos, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para que también pueda recibir de tu presencia, Señor, ese refrigerio que hoy tienes para nosotros. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos en la clase número 16. Es un tema que ya Mirna nos lo expuso el miércoles. Es que podamos vencer la culpa y la vergüenza. A veces cuando lo oí dije, no, pues yo no tengo culpa ni tengo vergüenza, pero examinándolo a la luz de la palabra de Dios, sí tuve que reconocer que sí lo tengo. Y vamos a empezar con nuestro versículo clave, que este versículo yo espero que lo oigan con atención porque trae 4 verdades, 4 bendiciones que Dios quiere que aprendamos en esta mañana. Dice así: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. La última parte la leí en la palabra porque no está en nuestro manual, pero es hermosa la promesa que dice aquí, porque tu marido es tu hacedor. Y está en Isaías 54:4. Bueno, yo subrayé aquí 4 verdades, 4 bendiciones, como les decía al principio, que dice no temas. ¿Qué es no temer? No tener miedo, ¿verdad? Nos está diciendo Dios, no tengas miedo. Pues no serás confundida. ¿Confundida de qué? Porque conocemos a Cristo. Dice que el que conoce a Cristo, conocemos la verdad. Él es la verdad. Luego dice, no te avergüences. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Que no tengamos vergüenza de algo que viene a nuestro pensamiento y nos hace separarnos de Dios, porque por vergüenza creemos que Él no nos oye. Y luego dice, porque no serás afrentada. ¿Qué quiere decir esto? No serás avergonzada por nadie, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Aquí me detengo un poquito porque el Señor, en su sabiduría infinita, sabe que a veces traemos en nuestros pensamientos cosas pasadas que hicimos en nuestra juventud, a veces hasta en nuestra niñez. Dicen, ay, pero ¿por qué hice esto, verdad? Pero fíjense qué hermoso es el Señor que dice, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Bendito sea Dios por esto. Y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Hay veces que agarramos versículo, hay personas viudas que se agarran de este versículo para vivir eternamente en el dolor de esa viudez. ¿Por qué estás triste? Es que se murió mi esposo. Y digo, no es que no la tengamos, la tristeza, sí, pero no la tristeza del mundo, porque la tristeza del mundo nos lleva a la muerte. La tristeza de Dios nos lleva a confiar en Dios. Esa es nuestra esperanza. Y termina el versículo, dice, porque tu marido es tu hacedor. Todo este versículo nos habla de bendiciones, pero de verdades y de esperanza y de ánimo para seguir adelante. Bueno, el título que dice es culpa y vergüenza, y luego trae un signo de igualdad que dice vencidas. ¿Cómo podemos vencer esas culpas y esas vergüenzas que hemos obtenido? Pues fácil, porque si estudiamos y somos hijas de Dios, dice la palabra en 2 Corintios 5:17,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Entonces, el salir de la esclavitud y de la culpa, podemos salir por medio de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Todos, de alguna manera, o todas, hablando en términos de feminidad, porque somos mujeres, dice, todas hemos sentido vergüenza, hemos sentido culpas. ¿Cuántas veces no nos acordamos de algo y digo, ay, ¿por qué hice esto? Ay, qué pena, o algo así, ¿no? Entonces, todos hemos batallado con esa culpa y esa vergüenza, y nos hacen muy culpables. Decía Mirna que eso era bueno. Yo dije, ¿por qué va a ser bueno sentirnos culpables? Pues sí es bueno, ya lo entendí después, porque quiere decir que Dios sí está en nuestro corazón, y eso nos hace ver que estamos mal. Y si nos hace ver que estamos mal, tenemos conciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y eso es fabuloso porque sentimos ese remordimiento. Ajá. Ya estamos, y lo que hacemos inmediatamente, yo creo que todas lo hemos hecho, es pedir perdón. ¿Por qué? Porque a veces, dice la reflexión de aquí, a veces hermanos en Cristo viven de esa manera y no saben que esa manera de vivir de culpabilidad y de vergüenza nos trae ciertamente muerte. ¿Por qué muerte? Porque nos separa de Dios. Ya vimos que la muerte no es dormir, sino la muerte es separadas de Dios. Y hay una palabra que me encantó y está en Apocalipsis que dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Es Apocalipsis 2:10. Ya no hay quien nos acuse, no va a haber nadie que nos acuse delante de Dios si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y eso es maravilloso saberlo, ¿verdad? Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no podemos señalar a nadie. Y es bueno reconocerlo, ¿verdad? Lo que no es bueno es permanecer en ese estado de depresión, de culpabilidad, de vergüenza. Eso es lo que no es bueno. Tenemos que salir de ello. Pero no podemos en nuestras fuerzas. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dios les dio todo, pero les dio una orden. Les ganó la carne y pecaron. Ese pecado nos está arrastrando a nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque obedecimos al enemigo y no valoramos la palabra de Dios. Afortunadamente somos hechos justos gratuitamente por Jesucristo. Yo solamente voy a leer una cita que es extensa, pero me pareció súper interesante y es el todo de esta clase. Y les pido que me escuchen con paciencia. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por ti y por mí. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios
nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es el evangelio completo, hermanas, que debemos de veras de leerlo una y otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hijas de Dios tenemos que agarrarnos de estas promesas. El pecado entró por un hombre, pero la salvación también entró por un hombre. A veces, mira, nos ponía un ejemplo de lo que le pasó aquí. A veces nosotros tenemos que pagar la consecuencia de algo que hicimos. Por ejemplo, si alguien se pasa un alto, ¿qué le pasa? Pues si está la patrulla, va a ser amonestado y le van a levantar una infracción. Si eres hijo de Dios, vas a permitir que te levanten la infracción porque cometiste ese problema. Ajá. Si no eres hija de Dios, vas a decirle, te doy tanto, ¿verdad? Y así es como nosotros hacemos valer el sacrificio del que nos habla Jesucristo aquí. ¿Por qué? Porque Él nos justifica. Él dice, ya no te preocupes, ya la regaste. ¿Qué tengo que hacer? Eso lo vamos a ver ahorita. Yo les quiero poner un ejemplo. Hay otra clase de culpa y de vergüenza. Estaba leyendo la palabra de Dios en Esdras. Esdras es un ejemplo de lo que le pasó por vergüenza y lo que no hizo porque se agarró de las promesas que Dios tenía para él. Les voy a platicar brevemente lo que él hizo. Él iba a salir a reparar el templo de Dios. El rey le dice, mira, llévate oro, llévate esto, muchas cosas preciosas. Y entonces le dice, también llévate una guardia para que te cuiden el camino. Pero él dice su palabra que dijo, a ver, no voy a pedirle guardia, porque yo creo en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios verdadero. Y le dijo, gracias, Señor, pero no puedo recibir eso. Yo voy a ir en paz porque mi Dios va con nosotros. Y entonces proclama un ayuno y entonces les dice a todos los que van con él, dice, Dios va a prosperar nuestro camino porque Él va con nosotros. Me dio vergüenza pedirle al que mandaba la protección, porque Dios es nuestra protección. ¿Cuántas veces nosotros sentimos miedo por cosas que pasan en la calle? Yo lo he sentido, pero yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tú cuidarás mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Y empezamos a confiar en las promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso bendigo a Dios por los estudios de toda la semana, la del domingo, la palabra y lo que hoy Dios nos va a preparar en este curso que vamos a tomar, porque es para nuestro bien, es para aprender lo que Dios quiere que aprendamos, porque de otra manera en nuestras fuerzas no podríamos. Y eso lo puede decir, más bien nos lo dice Romanos 8:7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Como humanos no podemos sujetarnos a la ley de Dios y debemos ser sinceros en este punto, ¿verdad? Por eso a veces tenemos vergüenza y por eso a veces sentimos la culpa. Y al vivir esas situaciones, hagan de cuenta que estamos sepultados. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza y porque tenemos culpa. Pero Dios, Jesucristo, cuando resucitó, dijo que Él vino para que nos trajera la vida, ¿verdad? Muy bien, hay otro ejemplo que platicaba yo con Mir de María.
su madre de Jesucristo. Fue en las bodas de Canaán. Ajá. Y eso está en Juan 2:11. Ahí nos platica un hecho que pasó, que Jesucristo no quiso que su anfitrión fuera avergonzado, no quiso que su mamá fuera avergonzada, y hizo el primer milagro de su vida. No, me impactó esto porque Dios es misericordioso, Jesucristo es Dios y es misericordioso. Cuando faltó el vino en esas bodas, ¿qué hizo María? Se fijó que ya no había. ¿Quién iba a quedar mal? El anfitrión, el novio, ¿verdad? Se acercó a Jesús y le dijo, hijo, ya no tienen vino. ¿Qué le estaba pidiendo? Un favor, porque sabía que él podía hacerlo, ¿verdad? Él sabía, ella sabía que él podía hacerlo. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Todavía volteó y le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero, fíjense, pero hizo el milagro. ¿Y cómo lo hizo? Cuando María dijo, hagan todo lo que él dice. Ahí empezó su ministerio, su primer milagro. Qué hermoso es que Jesucristo no quiso avergonzar a su mamá cuando le pidió eso. Cuando tú pides un favor a Dios, a Jesucristo nuestro Dios, y Él lo hace, tenemos que publicarlo, porque esa es otra clase de vergüenza que no debemos de tener. Hablar del poder de Dios. ¿Qué dice Lucas 4:18 y 19? Que nos ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Si tú, hermana, o yo estamos oprimidos por la culpa y la vergüenza, tenemos libertad en Cristo Jesús. Ajá. Dios, de veras, dice, muchos hijos de Dios viven derrotados por la vergüenza de su vida pasada y nos sentimos culpables siempre. Esa anécdota de Esdras está en Esdras 8, 21 al 23. Y esa clase de vergüenza es la que sí nos llevaría al arrepentimiento. Vergüenza de no reconocer que Dios es poderoso para ayudarnos en una enfermedad. Vergüenza para no reconocer que si yo tengo un problema, lo pongo primero en las manos de Dios, en oración, a veces en ayuno, porque ya hablamos del ayuno, y en orar en el Espíritu. Tenemos las herramientas que Dios nos da para poder vencer más bien la vergüenza y la culpa. También pensamos que a veces nuestros pecados nos hacen que hablen mal de nosotros, y no solo de nosotros, sino de nuestra familia. Pero Jesucristo nos limpia de eso, aún de eso, porque dice su palabra que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que agarrarnos de ello. ¿Qué es la vergüenza? Es sentirse, dice aquí el manual, desgraciado o hacer desgraciada a otra persona. ¿Quién creen que ustedes que es el ejemplo que sufrió la vergüenza? Jesucristo. Jesucristo cuando estaba en la cruz, a mí me emociona esto porque le decían, oye, bájate, si eres el Cristo, bájate. ¿Cristo podía hacerlo? Sí. Sí podía hacerlo. Se cayó. ¿Qué hicieron? Lo escupieron. A nadie de nosotras, creo que nadie nos ha escupido. Pero qué mayor vergüenza que es. Lo azotaron, le pusieron una corona que no era de oro, era de espinas. ¿Ustedes creen que no sintió vergüenza delante de todos los que él había dicho que él era el Hijo de Dios? Sin embargo, lo sufrió por nosotros. Lo hizo por nosotros. La vergüenza, como la culpa, es un estado de turbación de ánimo ocasionado por la conciencia de las faltas cometidas. Jesucristo no cometió ninguna falta, pero lo sufrió por nosotros, ¿verdad? Esdras tuvo vergüenza de pedir protección, pero no tuvo vergüenza de pedirle a Dios, de pedirle su protección, y Dios lo llevó con bien y llevó todo lo que le entregaron
con bien. ¿Cómo podemos nosotros sentir si tenemos vergüenza o culpa? Ahorita podemos pensar, no, pues yo creo que no tengo vergüenza, no, pues yo creo que tampoco culpa, ¿verdad? Pero yo les invito, hermanas, a que piensen. A veces nos decimos, ay, me pasó esto porque creo que hice esto, soy responsable. Ay, sí lo hice. Soy una persona sucia y vil porque digo esto, pero hago aquello. A veces Satanás no quiere perder. Satanás nunca va a querer perder. Ya perdió porque Cristo lo venció. Pero en nuestra vida conoce nuestra condición también de carne y dice, pues por aquí te agarro. Y entonces nos hace sentir inaceptables para Dios. No puedo hablar, yo no puedo testificar, yo no puedo dar esa clase, yo no puedo hacer aquello. Ay, ojalá pudiera llorar como fulana, como sultana. Nos hace sentir que no valemos nada. Dice aquí, la vergüenza como la culpa no nos deja ver a Dios, no nos deja ver sus promesas. Y entonces somos negativas, somos derrotadas, porque no hacemos lo que Dios nos permite que hagamos. En la lectura que hicimos, yo subrayé varias cosas, pero dice, primero que somos justificados por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Entonces, si yo ya soy justificada, cuando yo haga algo, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. Luego dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Aquí me conmueve un poco porque a veces tenemos que confesar con vergüenza que abusamos de la gracia. ¿Cómo abusamos de la gracia? Bueno, hago esto, al fin que al rato pido perdón. Bueno, nomás tantito. Al fin que al ratito, ay, sí, le pido perdón a Dios. Eso es abusar de la gracia. Y Dios, no podemos hacer menos esa gracia que valió su sangre. Y luego dice algo muy bueno que a mí me encantó. Dice, porque, aquí está, cuando dice, porque nos gloriamos aún en las tribulaciones. Este es un fruto que tenemos las hijas de Dios, porque todas hemos pasado por tribulación. ¿Y qué hacemos? Mirna, por favor, ora por nosotros. Xiomara, mira, me pasó esto, vamos a orar. Acudimos, ¿verdad?, a la oración. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Decíamos en el canto adorar, si tú quieres adorar a Dios, llévale todas tus cargas al Señor. Porque dice aquí su palabra, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí tenemos a Vero, tenemos a Gaby, todas ustedes, a Marina, Carmelita, Betty, Vero, bueno, todas hemos pasado por tribulación y aquí estamos, ¿verdad? Eso solamente por lo que dice el primer versículo, justificados pues por la fe. Hay otro punto que me encantó y es el último que dice, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Satanás ya no tiene poder sobre ti ni sobre mí, porque Cristo nos reconcilió. Cristo nos hizo justos delante de su Padre y podemos acercarnos confiadamente. Ya les puse el ejemplo de cuando nos pasamos un alto. Tenemos que pagar las consecuencias si hacemos algo malo. Como en nuestro cuerpo, si comemos pura grasa, si comemos pura carne, pues vamos a pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero no es porque Dios me quiera castigar, ¿verdad? No es porque Dios diga, pues ahora engorda, no. Lo hacemos porque nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero aunque vivamos las consecuencias, pero perdonados sin culpa,
y sin vergüenza por su gracia. Inmediatamente tenemos la palabra de Dios para perdonarnos a nosotras mismas. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Hay varios puntos. Uno, hay que vencer la culpabilidad y la vergüenza. ¿Cómo? Pidiendo perdón. Lo primero que tenemos que hacer, y eso creo que lo sabemos siempre que nos lo dicen cada clase, en pedir perdón. Como por nuestra naturaleza, que es la carne, no queremos reconocer nuestros problemas, nuestros pecados para pedir perdón, pero el Espíritu Santo nos ayudará a hacer eso. Lo segundo, pídele a Dios que te perdone por culparlo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, ¿por qué permitiste esto? Eso es echarle la culpa a Dios. O decirle, como le dijo Marta y María cuando fueron a pedirle que fuera a resucitar a Lázaro, Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué pasó? Y le dice Jesucristo, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios? Nosotros no tenemos que echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Por aquel asunto sufrido. Ahora también tenemos que ser positivas, recibir el perdón, porque a veces no recibimos ese perdón que Jesucristo nos ofrece. Él dice, consumado es, ya no tienes que hacer nada, recibe el perdón. El que vive en la culpa no conoce a Dios. Si tú vives en la culpa, es que yo hice esto, es que yo no sirvo, es que yo no conoces a Dios, porque su palabra es sacarnos de ese estado de culpabilidad, ¿verdad? Y de vergüenza. Hay otro punto, perdona. ¿Por qué debemos perdonar? Porque Cristo nos perdonó primero a nosotros. Que miren, estaba viendo en la mañana un programa al buscar esta clase y está un niño llorando, pero está así, temblando, y un soldado está ahí con él, es en Gaza. De veras que me llevó hasta las lágrimas, porque en el día ni nos acordamos de orar por los niños, por esa guerra tan tremenda que está. Bendito sea Dios, porque nos permite redarguir nuestro corazón y poner nuestras causas delante de Él y pedir por otros, ¿verdad? Perdona, dice el soldado le dice al niño, no temas. Y el niño no se puede controlar porque está temblando. Las oraciones que tenemos nosotras, yo por ejemplo, de orar por los niños, de veras es una bendición. Los que oran por los esposos, por todos los que no tienen trabajo, por todas nuestras peticiones, ¿verdad? Aquí también dice otra oportunidad para vencer la culpa y la vergüenza es arrepiéntete de todas las respuestas pecaminosas que diste al dolor. A veces pasamos un dolor y empezamos a blasfemar el nombre de Dios. Les repito, echándole la culpa primeramente a Él y luego decir, ¿por qué? ¿Verdad? Hacerle la pregunta es ir en contra de su mandamiento. Pídele al Señor que sane tus heridas. Esta es otra forma de vencer la culpa y la vergüenza. Pídele al Señor que sane tus heridas, emociones y recuerdos pasados. Pídele que rompa toda atadura, porque todo eso nos tiene atados y nosotros no tenemos ni la menor idea de que eso nos tiene atados. Pídele a Dios que rompa esas ataduras. A veces somos muy dados a ser víctimas. ¿Víctimas de qué? De nuestro propio pecado. Porque nos hacemos menos, no valoramos el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesucristo. Renuncia a la culpa y a la vergüenza falsas. Arranca toda raíz de amargura. Desgraciadamente hay gente que está amargada
y todo lo ve negativo, todo lo ve negro, que si llueve, qué feo día, que si hace calor, qué calor. Nosotros nos comentamos, ay, sí hace mucho calor, pero no renegamos, ¿verdad? Nosotros somos humanos, pero no renegamos de todo lo que está pasando. Al contrario, yo ahorita estoy orando para que llueva, ¿verdad? Bueno, Dios nos pide que empecemos a experimentar la libertad y a vivir como Dios quiere que vivamos, disfrutando de su amor y descubriendo el propósito para ti y para mí. Hay un versículo, y con yo quiero terminar para dar oportunidad a sus comentarios. Dice así, Hebreos 12 del 1 al 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia, con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que estaba representada. Ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo sabía que todo lo que pasaba tenía una recompensa. Yo quiero que esta verdad nos quede grabadas en el corazón. Todo lo que pasamos, Dios nos promete una recompensa en su palabra. Todo lo que pasemos, dice. Nosotros juntamente con Él tenemos una victoria. Y nosotros debemos de vivirla, porque dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, alabo y bendigo tu nombre, Señor, por la oportunidad que nos das de desatarnos, Señor, de la culpa y de la vergüenza. Hoy rompemos, Señor, todo lo que Satanás quiera poner en nuestra mente, Señor, de vergüenza, de culpabilidad, Padre. Hoy quitamos todo eso de nuestras vidas, Señor, porque tú quieres que vivamos, Señor, tu palabra, Señor, que nos lleva al éxito de toda nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a reconocer esas faltas que tenemos, Padre, para que quitemos, para que tu Santo Espíritu quite de nosotros esa culpabilidad, Padre, y esa vergüenza, Señor, que sentimos cuando estamos frente a tu trono de gracia. Ayúdanos, Espíritu Santo, quita todo eso de nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a recibir la vida abundante que Jesucristo nos ofrece. Ayúdanos, Señor, a valorar esa sangre preciosa derramada en la cruz por nuestros pecados. No nos dejes, Señor, de tu bendita voluntad, Padre. No nos dejes. Ayúdanos y bendícenos y guárdanos, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Y a todos, Señor, los que no tienen el conocimiento de ti, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, para que reciban esta salvación bendita que costó tu vida, para que reciban la victoria que tú ganaste para nosotros, Señor, para que reciban la esperanza de que tú, Señor, vas a venir por nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabo y bendigo tu nombre por tu palabra y porque tú nos limpias cada día, aún de lo que no nos acordamos, Señor. Gracias porque quitas la vergüenza, Señor, y quitas la culpa de nuestras vidas, Señor. Bendito sea, Señor. Alabo y bendigo tu nombre en el nombre precioso de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador.
repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.